Universidad Tecnológica Boliviana UTB, La Paz. Derechos del acreedor sobre el patrimonio del deudor. Docente, doctora Andrea Hortensia Gómez Esprella. Carrera, Derecho. Materia, Derecho Civil 3, Obligaciones. Curso, cuarto semestre. Paralelo A. Integrantes del presente trabajo: Caro Claure Jorge Carlos, Choqueyanque Johnny Mauricio, Marín Sardón Lucio, Chambi Mamani Vilma. Gestión 2022. Temas a desarrollar: 1. Introducción. 2. El patrimonio, la garantía común de los acreedores. 3. Limitaciones y excepciones al principio. 4. La acción pauliana o revocatoria. 5. Acción oblicua, indirecta o subrogatoria. 6. Acción de simulación. Los derechos del acreedor sobre el patrimonio del deudor se configuran en los medios legales que permiten al acreedor instrumentarlos para colocarlos en situación de concretar la efectividad de su crédito. Todo lo que de una manera u otra contribuya al acreedor a reforzar el vínculo obligacional y asegurar el exacto cumplimiento de las prestaciones constituye un medio legal de garantía. Estos medios legales de garantía pueden ser de diversa eficacia e intensidad y de diferente carácter. Ante todo, existen garantías convencionales que se constituyen por acuerdo de partes y que pueden ser de carácter personal o real. Clases de garantías o vínculo obligacional. Primero, la fianza convencional. Esta la encontramos en el artículo 916 del Código Civil Boliviano. Segundo, las garantías reales, prenda hipotecaria, de libre acuerdo o de acuerdo de partes. Tercero, las llamadas privilegios especiales o generales. Esto lo encontramos en el artículo 1341 del Código Civil Boliviano. Y las de origen judicial o medidas precautorias. Esto en el artículo 1444 del Código Civil Boliviano. A continuación vamos a hablar sobre la fianza convencional. Esto lo habríamos señalado que lo encontramos en el artículo 916 del Código Civil Boliviano. La fianza es el contrato en el cual una persona se compromete a responder por las obligaciones de otra. La fianza es válida aun cuando el deudor no tenga conocimiento de ella. Ejemplo de fianza es cuando una persona que da en alquiler o renta su propiedad pide una fianza al interesado, una garantía. Esta misma va a garantizar que si el inquilino no paga, la fianzadora hará el pago de las mensualidades. Fianza de arrendamiento. Garantías reales, prenda o hipoteca. Todo lo que de una manera u otra contribuya al acreedor a reforzar el vínculo obligacional y asegurar el exacto cumplimiento de la prestación constituye un medio legal de garantía. Ante todo, existen garantías convencionales que se constituyen por acuerdo de partes y estas pueden ser de carácter personal o real. El patrimonio es la principal garantía. Este principio significa que todos los bienes del deudor responden por las deudas que él tenga. Si el deudor no cumple, los acreedores podrán ejecutar sus bienes y cobrarse del producido de estos. Las llamadas privilegios especiales o generales. El Código Civil Boliviano en el artículo 1341 establece: el privilegio se acuerda por la ley en consideración a la calidad y naturaleza del crédito. La constitución del privilegio, sin embargo, se puede subordinar por la ley o la que convengan las partes. El autor Osorio nos menciona que los privilegios son el derecho dado exclusivamente por la ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otro, sin que en modo alguno pueda ser creado por el deudor. Es decir, los privilegios generales son los que recaen sobre el conjunto de bienes del deudor. Los especiales
son los que afectan una cosa determinada del patrimonio del deudor, especificada en un contrato. El origen judicial o medidas precautorias. El artículo 1444 del Código Civil Boliviano establece que todo acreedor, incluso el que tenga su crédito a condición o a término, puede ejercer conforme a las previsiones señaladas en el Código de Procedimiento Civil. ¿Qué quiere decir esto? Que puede inscribir su hipoteca o su antícresis. Puede interrumpir la prescripción, inventariar los bienes y papeles de su deudor difunto o insolvente y sellarlos. Intervenir en la partición a que fuere llamado su deudor y oponerse a que ella se realice sin su presencia, además de demandar el reconocimiento de un documento privado. El patrimonio, la garantía común de los acreedores. El Código Civil, en el artículo 1135, establece que todos los bienes muebles e inmuebles presentes y futuros del deudor que se ha obligado personalmente constituyen la garantía común de sus acreedores. Se exceptúan los bienes inembargables. Esto va para reparar el daño causado por el retardo o incumplimiento. Asimismo, para el pago por la equivalencia de la obligación incumplida. Se debe considerar que el patrimonio es el conjunto de bienes, acciones y derechos avaluables en dinero. La garantía común de los acreedores es la responsabilidad patrimonial y la garantía que se encuentra regulada por el Código Civil. La responsabilidad patrimonial se constituye en el centro de la imputación de obligaciones asumidas por el deudor. Existen limitaciones y excepciones al principio. No todos los bienes del obligado responden por el pago de deudas. Dentro de este grupo podemos considerar lo que son los sueldos, salarios, jubilaciones, rentas, prendas de uso personal, muebles, libros relacionados con la actividad del deudor, máquinas y herramientas que permitan desarrollar algún tipo de actividad laboral al deudor, artículos de consumo y subsistencia de persona y familiar, mausoleos, sarcófagos, nichos y lo que señale la ley. La acción pauliana o revocatoria. Dos nombres con que se conoce esta acción provienen de fuentes distintas. La primera deriva del efecto, vale decir, revocar un acto jurídico o contrato. La segunda de su origen histórico. La acción pauliana o revocatoria se la define como acción concedida por la ley en favor de los acreedores para obtener la revocación de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos. El efecto de esta acción es obtener a través de una sentencia favorable que revoque los actos realizados por el deudor y hacer que vuelvan al patrimonio de éste los bienes que enajenó y con el valor de ellos se haga el pago al acreedor que ejercita la acción. También debe entenderse que no es revocable el cumplimiento que hace el deudor de una deuda vencida. Esta acción tiene por finalidad salvaguardar la eventual acción ejecutiva a ser instada por el acreedor o cualquier otra acción de naturaleza conservativa. Tiene por lo tanto la virtud de constituirse en una acción de naturaleza preparatoria respecto de una acción futura. No debe entenderse a la acción pauliana como una acción de cobro. Esta acción favorece solo al acreedor diligente en la medida de su interés, como dispone el artículo 1448 del Código Civil Boliviano. El cumplimiento de esta acción está condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos. Primero, insolvencia del deudor y perjuicio del acreedor. Se justifica contra aquellos actos que ocasionan la insolvencia del deudor que correlativamente como efecto ocasionan perjuicio al acreedor, eventus dami. Segundo, fraude intencional del deudor.
resulta del conocimiento que tiene el deudor que la realización del acto fraudulento ocasiona perjuicio real al acreedor, lo que configura el fraude consilium fraudis. Tercero, complicidad de un tercero. El tercero que concurre al acto fraudulento debe tener la voluntad de ayudar al deudor, facilitando la consumación del fraude y el consiguiente perjuicio de los acreedores, particularmente tratándose de actos jurídicos a título oneroso. Cuarto, crédito anterior al acto fraudulento. Es necesario la anterioridad del crédito respecto del acto de disposición, esto porque antes de la época del acto, el acreedor no era tal y el deudor no podía perjudicarlo o tener conciencia de ello, por lo que la consumación del acto fraudulento debe ser regularmente posterior al nacimiento del crédito, salvo que se demuestre que este acto hubiese sido premeditado y dolosamente ejecutado en la perspectiva de causar perjuicio al acreedor. Quinto, exigibilidad de la obligación. Que el crédito sea líquido y exigible, esto es, obligación con término vencido o condición cumplida. El artículo 1446 del Código Civil expresa: acción pauliana. Parágrafo primero. El acreedor puede demandar que se revoquen, declarándose ineficaces respecto a él los actos de disposición del patrimonio pertenecientes a su deudor, cuando concurren los requisitos siguientes: que el acto impugnado origine un perjuicio al acreedor, provocando o agravando la insolvencia del deudor, que el deudor conozca el perjuicio ocasionado por su acto al acreedor, que en los actos a título onerosos el tercero conozca el perjuicio que el acto ocasiona al acreedor, no siendo necesario este requisito si el acto es a título gratuito, que el crédito sea anterior al acto fraudulento, excepto cuando el fraude haya sido dispuesto anticipadamente con miras a perjudicar al futuro acreedor, que el crédito sea líquido y exigible. Sin embargo, no se tendrá el término por vencido si el deudor resulta insolvente o si se desaparecen o disminuyen las garantías con que contaba el acreedor. Parágrafo segundo. No es revocable el incumplimiento de una deuda vencida. Acción oblicua, indirecta o subrogatoria. ¿Qué es la acción oblicua? Nos dice, es una figura jurídica que permite a los acreedores ejercitar los derechos que su deudor tiene. Esto con el objetivo de cubrir a su vez los créditos a su favor y extinguir la deuda. Nos hace referencia a lo que es el artículo 1445 del Código Civil Boliviano. En su parágrafo primero menciona que el acreedor, para preservar sus derechos, puede ejercer en general por la vía de acción judicial los derechos que figuren en el patrimonio de su deudor negligente, excepto, nos dice, los que por su naturaleza o por su disposición de la ley solo puede ejercer el titular. En su parágrafo segundo menciona que el acreedor, cuando accione judicialmente, debe citar al deudor cuyo derecho ejerce contra un tercero. Tercero, la acción oblicua favorece a todos los acreedores. La indirecta o subrogatoria nos dice que es aquella que permite a los acreedores ejercer todos los derechos y acciones de su deudor, con excepción de las inherentes a su persona. También podemos mencionar que en el artículo 325 del Código Civil hace referencia a lo que es la subrogación hecha por el deudor.
tenemos el parágrafo primero, el parágrafo segundo, y en el numeral 1 y 2 y 3 hace referencia a lo que es la indirecta o subrogatoria. En la acción de simulación. ¿Qué es la acción de simulación? Es una declaración ficticia de voluntad con la anuencia de ambas partes y buscando generalmente fingir actos o contratos con el fin de perjudicar a un tercero. ¿Qué nos dice en el artículo 543 del Código Civil Boliviano? En el artículo 543, en los efectos de la simulación entre las partes, en su parágrafo primero está lo que es la absoluta. El contrato simulado no produce, nos dice, ningún efecto entre las partes. Parágrafo segundo. En la relativa, el verdadero contrato oculto bajo otro aparente es eficaz entre los contratantes si reúne los requisitos de sustancia y forma. Nos dice también que no infringe la ley ni intenta perjudicar a terceros.